Los candelabros de cristal captaban la luz de miles de diamantes, dispersándola por el salón de baile como estrellas destrozadas. Cada refracción parecía burlarse de mí, recordándome que estaba rodeada de una riqueza que nunca poseería, aceptación que nunca ganaría, respeto que nunca impondría. Me detuve al borde de la pista de baile de mármol, con la copa de champán apretada en la mano como salvavidas, e intenté hacerme invisible. Nunca funcionaba. Oh, miren, una voz flotó sobre mi hombro, lo suficientemente alta como para que la oyera. Vicente trajo a su pequeño error de nuevo. Qué caritativo de su parte. No me di vuelta. Había aprendido hace mucho que reconocerlo solo empeoraba las cosas. En cambio, di un pequeño sorbo de champán, concentrándome en la forma en que las burbujas quemaban ligeramente mi lengua, el frío cristal de la copa contra mi palma. Cualquier cosa menos el nudo de humillación que se apretaba en mi estómago. Escuché que ella realmente cree que pertenece aquí, respondió otra mujer, su tono goteando simpatía falsa. Pobrecita, alguien debería decirle que usar un vestido de diseñador no cambia lo que es, lo que era, la hija bastarda, el recordatorio vivo y respirante de la indiscreción de Vicente Benítez hace 23 años, la mancha que se negaba a ocultar, desfilándome por estos eventos como una declaración retorcida de que no respondía ante nadie, ni siquiera ante las reglas tácitas de mantener tus errores en silencio. Mi madre había sido mesera en uno de sus clubes, hermosa, joven e ingenua lo suficiente como para creer a un hombre como Vicente Benítez cuando dijo que dejaría a su esposa. Ella murió cuando yo tenía 7 años, dejándome solo sus ojos verdes, su cabello oscuro y el dudoso legado de ser la hija reconocida pero ilegítima de Vicente. Renata. La voz de mi padre interrumpió mis pensamientos. Me di la vuelta para verlo acercarse, su cabello oscuro salpicado de plata perfectamente peinado, su esmoquín inmaculado. A sus 60 años, Vicente Benítez dominaba cada habitación en la que entraba con el tipo de poder que ponía nerviosos a los hombres fuertes y aterrorizaba a los débiles. Deja de acechar en las esquinas, eres una Benítez. Actúa como tal. La ironía no se me escapó. Era una Benítez cuando le convenía, cuando quería demostrar un punto o hacer una declaración, pero nunca lo suficientemente Benítez como para ser presentada a sus hijos legítimos como su hermana. Nunca lo suficientemente familia como para ser bienvenida en la mesa de acción de gracias con su esposa e hijos. Sí, padre, dije en voz baja, enderezando mi espalda, a pesar del peso de las miradas hostiles que me presionaban desde todas direcciones. Me estudió por un momento, sus ojos oscuros indescifrables. Vicente nunca había sido cruel conmigo, no exactamente. Me había provisto generosamente, pagado mi educación en las mejores escuelas, dándome una mesada que la mayoría de la gente consideraría excesiva. Pero había una distancia entre nosotros, una pared cuidadosamente mantenida, que me recordaba que yo era su responsabilidad, no su hija, no realmente. Los castellanos están aquí, dijo, señalando un grupo de personas cerca del bar. Antonio quiere discutir la situación del muelle. Se aclaró la garganta. Mantente visible, pero no interactúes a menos que te hablen directamente. Traducción. Quédate ahí y luce hermosa. Sé vista como prueba de su poder para hacer lo que quiera. Pero no lo avergüences intentando participar en el mundo al que me había forzado. Por supuesto, murmuré. Se alejó sin decir otra palabra, dejándome una vez más sola en una multitud de personas que nunca me aceptarían. Me dirigí hacia una de las altas ventanas que daban a la ciudad, necesitando la ilusión de escape, incluso si la fuga real era imposible. Estos eventos eran obligatorios para mí, actuaciones obligadas donde yo interpretaba el papel de la hermosa hija mientras todos los demás también interpretaban sus papeles. Las mujeres despreciándome, los hombres desnudándome con la mirada, mi padre usándome como un accesorio en cualquier juego de poder que estuviera jugando esa semana. Renata Benítez. La voz era masculina, suave y demasiado cercana. Me giré para encontrar a Marco de la Cruz a mi lado, su colonia cara y abrumadora.
Era el hijo mayor de la familia de la Cruz, casado con una mujer que en ese momento me lanzaba miradas fulminantes desde el otro lado de la habitación. Estás hermosa esta noche. Ese vestido te favorece mucho. Su mirada recorrió mi cuerpo de una manera que me erizó la piel, deteniéndose en el escote de mi vestido verde esmeralda con una hambre indisimulada. Este era el otro lado de mi existencia en este mundo. Mientras las esposas y las hijas legítimas me veían como una amenaza para su posición social, sus maridos e hijos me veían como algo completamente diferente, disponible, accesible, una mujer sin protección ni valor más allá de lo que podía ofrecer en rincones oscuros y habitaciones de hotel. Gracias, señor de la Cruz, dije, mi voz cuidadosamente neutral mientras intentaba alejarme. Su mano agarró mi codo, su agarre apenas un poco demasiado fuerte. Sabes, una mujer como tú debe sentirse sola, toda arreglada sin ningún lugar a donde ir, sin nadie que te aprecie adecuadamente. Su pulgar acarició el interior de mi muñeca y mi estómago se revolvió. Yo podría apreciarte, Renata. Podría hacerte muy cómoda. Solté mi brazo, mi corazón latiendo con fuerza. No estoy interesada. No seas modesta. Su sonrisa era depredadora. Ambos sabemos lo que eres. Tu padre puede vestirte y exhibirte, pero no eres una de nosotros. No eres material para esposa, cariño. Pero podría ser otra cosa, algo mucho más disfrutable. Antes de que pudiera responder, su esposa apareció a su lado, con una expresión venenosa. Marco, querido, ven a bailar conmigo. No me miró, pero sus siguientes palabras fueron claramente dirigidas a mí. Algunas mujeres tienen estándares. No se lanzan sobre hombres casados esperando migajas de atención. Se alejaron, dejándome temblar con una mezcla volátil de ira, humillación e impotencia. Esta era mi vida, atrapada entre mujeres que me odiaban por existir y hombres que me veían como presa. No importaba lo cuidadosamente que me vistiera, lo propia que fuera mi conducta, lo silenciosa que fuera mi presencia, nada cambiaba. Yo era la mancha, el error, lo que no encajaba. El resto de la noche transcurrió en una agonía familiar. Circulé por el salón de baile, un fantasma en el evento de mi propio padre, ignorada por algunos, despreciada por otros, propuesta por demasiados. A medida que se acercaba la medianoche, me dolía la cara de mantener una expresión neutral, y mis pies me dolían en los Louboutins que mi padre me había enviado esa mañana. Estaba considerando escabullirme temprano, al diablo las consecuencias, cuando la energía de la habitación cambió. Las conversaciones flaquearon, las cabezas se giraron y una oleada de tensión se movió entre la multitud como una fuerza física. Entró solo, lo cual era inusual. Hombres como él siempre viajaban con un séquito, una muestra visible de poder y protección. Pero Dante Rosas entró al baile benéfico de los Benítez como si fuera su dueño, como si cada persona en la sala existiera únicamente para su diversión y que en cualquier momento podría decidir si valían su atención. Nunca lo había conocido, pero sabía quién era. Todos en este mundo conocían a Dante Rosas. Mientras familias como los Benítez y los de la Cruz habían pasado generaciones construyendo sus imperios a través de matrimonios estratégicos y una legitimidad cuidadosamente cultivada, los Rosas habían tomado un camino diferente. Eran brutales, eficientes y terriblemente efectivos. Dante había heredado las operaciones de su familia hace 5 años e inmediatamente se había puesto a expandirlas con una crueldad que ponía nerviosos incluso a los criminales endurecidos. Era más joven de lo que esperaba, quizás de 35 años, con un cabello oscuro que parecía despeinado artísticamente y un rostro que podría haber pertenecido a una estatua renacentista si no fuera por la dureza de sus ojos. Esos ojos, fríos y evaluadores, recorrieron el salón de baile con el tipo de atención que sugería que estaba catalogando a cada persona, cada salida, cada amenaza potencial. Y luego se posaron en mí. Me quedé congelada, la copa de champán a medio camino de mis labios, mientras la mirada de Dante Rosas se clavaba en la mía a través del concurrido salón de baile. Por un momento que se extendió hasta la eternidad, simplemente nos miramos. Debí haber apartado la vista.
Debía haber hecho cualquier cosa menos mirarle a los ojos al hombre más peligroso de la sala. Pero no pude moverme. Su expresión era indescifrable, pero algo parpadeó en esos ojos oscuros. Reconocimiento, interés. No podía distinguirlo, y la incertidumbre hizo que mi pulso se acelerara con una mezcla de miedo y algo más que no quería examinar con demasiada atención. Empezó a moverse entre la multitud y el pánico se apoderó de mí. Se acercaba a mí. ¿Por qué se acercaba a mí? Miré a mi alrededor desesperadamente buscando a mi padre, a cualquiera que pudiera interceder, pero Vicente estaba enfrascado en una conversación con los castellanos, y nadie más me prestaba atención. Nunca lo hacían hasta que era demasiado tarde. Señorita Benítez. Su voz era profunda, controlada, con un filo que sugería que la violencia siempre era una opción, pero cuidadosamente contenida. Se detuvo directamente frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia. Algo oscuro y caro como cedro y humo. No hemos sido presentados formalmente. Soy Dante Rosas. Sé quién eres, dije, e inmediatamente me arrepentí de lo jadeante que soné. Sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa si hubiera llegado a sus ojos. Por supuesto que sí, así como yo sé quién eres, Renata Benítez, la hermosa hija de Vicente, que no es del todo una Benítez. La crueldad casual de la afirmación debería haberme dolido, pero viniendo de él, sonó diferente. No burlón, sino observador, como si simplemente estuviera afirmando un hecho sobre el mundo que ambos habitábamos. ¿Qué quieres, señor Rosas? Pregunté, levantando la barbilla a pesar de cómo mi corazón latía. Baila conmigo. No fue una petición. Las palabras fueron pronunciadas con la misma casualidad y autoridad que usaría para ordenar una ejecución, y la sala pareció contener la respiración colectivamente. Bailar con Dante Rosas sería hacer una declaración, alineándome públicamente con un hombre que mi padre veía como un rival, posiblemente un enemigo. No creo que sea una buena idea, dije con cautela. No recuerdo haberte preguntado si te parecía una buena idea. Extendió su mano y noté por primera vez que sus nudillos estaban cicatrizados. Evidencia de violencia hecha personalmente en lugar de delegada. Baila conmigo, Renata Benítez. A menos que prefieras pasar el resto de la noche siendo solicitada por hombres casados y siendo insultada por sus esposas. La precisión de su observación me dejó sin aliento. ¿Cuánto tiempo me había estado observando? ¿Cuánto había visto? Antes de que pudiera responder, sentí, más que vi, el círculo de atención hostil que se había formado a nuestro alrededor. Esposas que habían pasado la noche criticándome con sus palabras, ahora observaban con furia apenas disimulada los rostros de sus maridos contraídos en una ira impotente. Y en el centro de todo, Dante Rosas, con la mano aún extendida, esperando mi respuesta con la paciencia de un depredador que sabía que su presa no tenía a dónde huir. Puse mi mano en la suya, sus dedos se cerraron alrededor de los míos con una posesión que se sintió a la vez protectora y peligrosa, y me condujo a la pista de baile con fluida gracia. La orquesta, como si estuviera sincronizada, comenzó a tocar un vals, y Dante me atrajo a sus brazos con una familiaridad que sugería que sabía exactamente cómo se ajustaban los cuerpos, exactamente dónde colocar sus manos para un control máximo. Estás temblando, observó mientras empezábamos a movernos. Eres aterrador, respondí honestamente. Eso le valió una sonrisa genuina, la primera que le había visto, y transformó por completo su rostro. Bien, debes tener miedo, pero no de mí, Renata, nunca de mí. No entendí lo que quería decir, pero antes de que pudiera preguntar, su atención se desvió hacia algo por encima de mi hombro, y su expresión se volvió fría. Miré hacia atrás y vi a Marco de la Cruz observándonos, su rostro enrojecido por lo que podría haber sido ira o excitación, o ambas cosas. Ese, dijo Dante en voz baja, su voz solo para mí. Te propuso algo antes, ¿verdad? Sugirió que podrías estar cómoda si estuvieras dispuesta a abrir las piernas para un hombre casado que te ve como algo conveniente. El lenguaje grosero debería haberme sorprendido, pero me encontré asintiendo.
¿Cómo lo supiste? Te he estado observando durante meses, Renata Benítez. Su mano se apretó en mi cintura, acercándome infinitesimalmente. He visto cómo te tratan. Las mujeres que temen que corrompas sus vidas perfectas. Los hombres que piensan que eres un blanco fácil porque tu padre no te protegerá. Te he visto soportarlo con una dignidad que avergonzaría a las reinas. ¿Por qué? La pregunta escapó antes de que pudiera evitarlo. ¿Por qué me observas? ¿Por qué te importa cómo me tratan? Estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego, mientras el vals nos llevaba a un giro que nos colocaba en el centro de la pista, con todos los ojos de la sala fijos en nosotros, habló. Porque eres mía. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una declaración de guerra. Mía. Como si yo fuera una propiedad para reclamar, una posesión para adquirir. Debería haberme enfurecido, debería haberme apartado de él y abofeteado su arrogante rostro frente a todos. Pero la certeza en su voz, la convicción absoluta, me produjo algo extraño. No se sintió como objetificación, se sintió como protección. No soy de nadie, logré decir, aunque mi voz carecía de convicción. Has sido mía desde el momento en que te vi en la boda de los castellanos hace 6 meses. Continuó, guiándome a través del vals con experta precisión. De pie sola en aquella terraza, viendo los fuegos artificiales con una expresión que decía que preferirías estar en cualquier otro lugar. Te veías tan maravillosamente fuera de lugar como una paloma entre buitres. Se me cortó la respiración. Recordé esa noche. Había escapado a la terraza para evitar las manos errantes de otro hombre casado, buscando unos momentos de paz antes de que mi padre notara mi ausencia y me arrastrara de nuevo al interior. ¿Estabas allí? Pregunté. Siempre estoy ahí, Renata, observando, esperando. Sus ojos oscuros me sostuvieron la mirada, intensos e inquebrantables. He visto a Marco de la Cruz y a una docena de hombres como él proponerte cosas. He visto a sus esposas destrozarte con palabras, mientras sus maridos te desnudaban con la mirada. He visto a tu padre pasearte por estos eventos como un trofeo que está demasiado avergonzado para reclamar. Cada palabra aterrizó como un golpe, precisa y dolorosa. Entonces, me has visto sobrevivir, dije, encontrando una pizca de desafío. No necesito que me rescates. Se aclaró la garganta. No, asintió. Y algo parecido al respeto apareció en su rostro. No necesitas ser rescatada. Eres mucho más fuerte de lo que toda esta gente patética cree. Pero eso no significa que tengas que soportar su veneno sola. El vals terminó, pero Dante no me soltó. En cambio, mantuvo su mano firmemente en mi cintura, su otra mano todavía agarrando la mía, como desafiando a cualquiera a sugerir que debería soltarme. La orquesta comenzó otra pieza y continuamos bailando, mientras a nuestro alrededor las parejas se unían torpemente o abandonaban la pista por completo. Tu padre te está observando, murmuró Dante. Parece disgustado. Arriesgué una mirada y vi el rostro de Vicente contraído por una ira contenida. A su lado, Antonio Castellano le susurraba algo, con una expresión calculadora. Esto era malo. Al bailar conmigo, al reclamarme tan públicamente, Dante estaba haciendo una declaración que tendría consecuencias mucho más allá de este salón de baile. Deberías irte, dije con urgencia, antes de que esto se vuelva algo más grande de lo necesario. Ya es más grande de lo que crees. Su mano se apretó en mi cintura. No vine aquí esta noche por la subasta benéfica o las oportunidades de establecer contactos. Vine por ti. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? Tu padre ha estado tratando de negociar conmigo durante meses, explicó Dante, su voz baja e íntima a pesar de las docenas de personas que nos observaban. Quiere acceso a mis redes de distribución, mis contactos en Europa. Ha ofrecido dinero, territorio, alianzas con otras familias, todo excepto lo único que realmente quiero, que eres tú. La única palabra me inundó de calor, seguida inmediatamente por la fría realidad. No soy suya para darla. Él no me controla, ¿verdad? No, desafió Dante.
Estás aquí esta noche porque Él lo ordenó. Has asistido a 100 eventos como este porque Él lo exigió. Has soportado humillaciones y degradaciones porque Él eligió reconocerte lo suficiente como para convertirte en un objetivo, pero no lo suficiente como para protegerte realmente. Todo lo que dijo era verdad, y la verdad quemaba como ácido. Vicente me había dado dinero, educación, acceso a un mundo del que nunca pude formar parte realmente, pero nunca me había dado protección. Nunca me defendió cuando las esposas se burlaban o los maridos me miraban lascivamente. Nunca me reclamó como su hija de ninguna manera que importara. ¿Qué propones? Pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. La sonrisa de Dante fue lenta y peligrosa. Un intercambio. Tú a cambio de todo lo que tu padre quiere de mí, mis redes, mis conexiones, mi apoyo para su expansión en los mercados europeos. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Quieres comprarme a él? Quiero darte una elección, corrigió. Vicente nunca aceptará simplemente dejarte ir. Su orgullo no lo permitirá. Y estratégicamente, tener una conexión conmigo a través de ti es valioso. Pero si aceptas ser mía voluntariamente, si me eliges, entonces la negociación se convierte en la formalización de algo que ya existe, en lugar de intentar forzar algo que no quieres. Esto es una locura, respiré. Ni siquiera me conoces. Te conozco mejor de lo que crees. Su pulgar dibujó un pequeño círculo en mi cintura, un toque que me provocaba escalofríos. Sé que te graduaste con honores en la Universidad de la ciudad, pero trabajas como traductora independiente porque tu padre no te reconoce lo suficiente como para darte una posición real en su organización. Sé que vives en un modesto apartamento en la Ciudad de México, aunque podrías permitirte algo mucho mejor porque no quieres depender enteramente de su dinero. Sé que eres voluntaria en un albergue para mujeres los martes y jueves, ayudando a mujeres a escapar de situaciones no muy diferentes a la tuya. Cada revelación hizo que mi pulso se acelerara más. La profundidad de su conocimiento sobre mí debería haber sido aterradora, pero en cambio se sintió como si me vieran. Realmente me vieran por primera vez en mi vida. Me has estado acosando, lo acusé. He estado aprendiendo sobre la mujer con la que pretendo casarme, corrigió. Y la forma casual en que dijo esposa me dejó sin aliento. Hay una diferencia. Esposa. La palabra salió como apenas un susurro. ¿Pensabas que te propondría como esos bastardos casados que te ven como nada más que un amante? Su expresión se endureció. No hago las cosas a medias, Renata. Cuando reclamo algo, lo reclamo por completo. Legalmente, públicamente, permanentemente. La música se elevó a nuestro alrededor, y me di cuenta de que habíamos estado bailando durante 3 canciones. Una eternidad en este mundo donde las apariencias y la propiedad importaban más que cualquier otra cosa. La gente definitivamente estaba hablando, y la expresión de mi padre había pasado de disgustada a furiosa. Él nunca estará de acuerdo, dije. Vicente querrá tus redes, pero no te dejará tenerme. Parecería debilidad, como si hubiera sacado la mejor parte del trato. Entonces tendremos que convencerlo de lo contrario. La voz de Dante bajó aún más, sus labios lo suficientemente cerca de mi oído como para que su aliento me hiciera cosquillas en la piel. Empezando por asegurarnos de que todos en esta sala entiendan que ya eres mía, ya sea que los documentos se hayan presentado o no. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, me hizo girar y luego me atrajo hacia él. Pero esta vez no se detuvo a la distancia apropiada. Me atrajo completamente contra él, una mano deslizándose de mi cintura a la parte baja de mi espalda, apretándome íntimamente mientras su otra mano soltaba la mía para acariciar mi rostro. ¿Qué estás haciendo? Jadeé, reclamando lo que es mío. Y luego su boca estaba sobre la mía. El beso fue posesión, promesa y amenaza a la vez. Sus labios se movieron contra los míos con experta precisión, provocando una respuesta que no debería dar. No aquí, no delante de todos. Pero mi cuerpo tenía otras ideas, derritiéndose contra él a pesar de que mi cerebro gritaba que esto estaba mal,
que era peligroso, que iba a tener consecuencias que no podía ni siquiera imaginar. A nuestro alrededor oí jadeos, susurros sorprendidos, los murmullos escandalizados de una sociedad que vivía según reglas tácitas que Dante acababa de destrozar. Me besó como si fuera su dueño, como si tuviera todo el derecho a mi boca, a mi cuerpo y a mi futuro. Y Dios mío, le devolví el beso. Cuando finalmente se apartó, sus ojos oscuros brillaron con satisfacción. Ahora todos lo saben. Abrí la boca para responder, pero la voz de Vicente interrumpió el momento como un cuchillo. Rosas. El tono de mi padre podría haber congelado el fuego. Una palabra. Ahora. La mano de Dante permaneció posesivamente en mi cintura mientras se giraba para enfrentarse a Vicente. Por supuesto, pero Renata viene conmigo. ¿Lo discutimos juntos o no lo discutimos en absoluto? La mandíbula de Vicente se tensó, pero después de un momento asintió bruscamente. Mi oficina, 5 minutos. Mientras mi padre se alejaba, me di cuenta de las miradas, los susurros, la especulación que ondulaba por el salón de baile. Marco de la Cruz parecía querer asesinar a alguien. Su esposa parecía haber tragado veneno. Y una docena de otras caras reflejaban variaciones de sorpresa, cálculo y furia apenas disimulada. ¿Qué has hecho?, le pregunté a Dante. Mi voz temblaba. Él sonrió, y era la sonrisa de un hombre que acababa de ganar una guerra. Te he reclamado públicamente. Ahora nadie se atreverá a tocarte sin pasar por mí primero. Me has convertido en un blanco. No, corrigió, su mano apretándose en mi cintura. Te he hecho intocable. Hay una diferencia. Me condujo entre la multitud, que se abrió ante nosotros como el agua ante un tiburón. Alcancé a ver rostros al pasar, leyendo una docena de emociones diferentes, pero la que más se repetía era el miedo. Tenían miedo de Dante Rosas, miedo de lo que su interés en mí significaba, miedo de cómo el equilibrio de poder acababa de cambiar de formas que aún no podían calcular. La oficina de Vicente estaba en el segundo piso, un santuario de maderas oscuras y costoso cuero que reflejaba su gusto por las demostraciones tradicionales de poder. Ya estaba allí cuando llegamos, de pie detrás de su escritorio, con las manos apoyadas en la superficie de caoba, con su expresión furiosa. ¿Has perdido la cabeza?, exigió en el momento en que la puerta se cerró detrás de nosotros. Besarla en medio de mi baile benéfico, delante de todas las familias de la ciudad. Estaba haciendo una declaración, respondió Dante con calma, guiándome a una de las sillas de cuero antes de tomar una posición a mi lado, de pie lo suficientemente cerca como para que el mensaje fuera claro. Estamos juntos. Una que pensé que aclararía nuestras negociaciones en curso. ¿Aclarar? La risa de Vicente fue amarga. Lo has complicado todo. Los de la Cruz están furiosos. Marco ha estado cortejando a Renata durante meses, y tú acabas de humillarlo públicamente. Marco de la Cruz ha estado acosando sexualmente a su hija durante meses, corrigió Dante, su voz volviéndose fría. Y usted no ha hecho nada para detenerlo porque en realidad no la ve como su hija. La ve como un conveniente accesorio en sus juegos de poder. El rostro de Vicente se enrojeció de ira. Cómo trato a mi familia no es de su incumbencia. Se convirtió en mi preocupación en el momento en que decidí que Renata sería mi esposa. La palabra esposa quedó en el aire como una bomba. Vicente miró a Dante, luego a mí, luego de nuevo a Dante, su expresión pasando por incredulidad, cálculo y finalmente un interés renuente. ¿Quieres casarte con ella?, dijo lentamente. Sí, a cambio, obtienes todo lo que has estado pidiendo. Mis redes europeas, mis canales de distribución, mi apoyo para tu expansión, una alianza total entre las familias Rosas y Benítez sellada por el matrimonio. Vicente permaneció en silencio por un largo momento, entrecerrando los ojos mientras procesaba la oferta. Prácticamente podía verlo calculando los beneficios, sopesando las implicaciones políticas, considerando cómo esto lo posicionaría frente a sus rivales. ¿Y qué obtiene Renata de este acuerdo?, preguntó,
sorprendiéndome al considerar realmente mis intereses. Protección, dijo Dante de inmediato. Respeto, una posición en la sociedad que no puede ser cuestionada. Todo lo que debería haber tenido de ti, pero nunca tuvo. La crítica hirió y la mandíbula de Vicente se tensó, pero no discutió, porque todos sabíamos que era verdad. Renata, dijo mi padre, dirigiéndose a mí directamente por primera vez desde que habíamos entrado en la oficina. ¿Quieres esto? Yo había conocido a Dante Rosas hacía menos de una hora. Me había declarado suya sin preguntar, me había besado delante de cientos de personas y ahora negociaba por mí como si yo fuera un territorio que adquirir. Cada parte racional de mí gritaba que esto estaba mal, que era peligroso, que era una trampa de la que nunca escaparía. Pero luego pensé en cómo había sido mi vida. Años de humillación, de no ser ni completamente aceptada ni completamente rechazada. De ver a hombres casados por oponerme mientras sus esposas me despreciaban. De estar sola en eventos como el de esta noche sin protección y sin escape. Dante Rosas me ofrecía algo diferente, algo que me aterrorizaba y me tentaba por igual. Lo miré, se aclaró la garganta, a este hombre peligroso que afirmaba haberme estado observando durante meses, y vi algo en sus ojos oscuros que nunca antes había visto dirigido a mí. No lujuria, aunque eso también estaba allí. No cálculo, aunque claramente era estratégico, pero algo más, algo que parecía casi reverencia. Sí, me escuché decir, quiero esto. El compromiso fue anunciado a la mañana siguiente en todos los principales periódicos y medios de comunicación en línea relevantes. Alianza Rosas Benítez sellada a través del matrimonio, proclamaban los titulares, acompañados de fotos del baile que mostraban a Dante besándome en medio de la pista de baile. En las fotos parecía aturdida, abrumada, como una mujer a la que le acababan de reorganizar toda la vida sin permiso. Se aclaró la garganta, lo cual supuse que había sido así. Todavía estaba en mi apartamento de la Ciudad de México cuando mi teléfono empezó a sonar. La primera llamada fue de un número que no reconocí, luego otra y otra. Para cuando el sol estaba completamente levantado, tenía 23 llamadas perdidas y un mensaje de texto de mi padre. Empaca tus cosas. Te mudas a la finca de Rosas hoy. Envíame tu dirección y haré que recojan tus pertenencias. No era una pregunta, no era una discusión, solo otra orden en una vida de órdenes. Todavía estaba mirando el mensaje cuando llamaron a mi puerta. Por la mirilla vi a un hombre que no reconocí, alto y de hombros anchos, con un traje caro que gritaba, «Seguridad privada». Señorita Benítez, me llamó a través de la puerta. Soy Marco, jefe de seguridad del señor Rosas. Me envió para garantizar su seguridad y ayudarla con su mudanza. Por supuesto que lo hizo. Abrí la puerta para encontrar no solo a Marco, sino a otros dos hombres vestidos de manera similar y obviamente armados a juzgar por cómo les colgaban los chalecos. El señor Rosas quiere que se mude a su finca antes del mediodía, explicó Marco, su tono profesional, pero sin dejar lugar a discusión. Estamos aquí para ayudarla a empacar y brindarle seguridad durante la transición. No he accedido a vivir con él, protesté débilmente. La expresión de Marco no cambió. Con el debido respeto, señorita Benítez, anoche accedió a convertirse en su esposa. En el mundo del señor Rosas, eso significa que ya es suya para proteger, y él no puede protegerla adecuadamente cuando vive sola en un edificio de apartamentos con seguridad mínima. No se equivocaba. Mi edificio tenía una puerta principal que hacía entrar a la gente con un timbre y absolutamente nada más en cuanto a seguridad. Si alguna de las familias que me veían como una amenaza o una oportunidad quería llegar a mí, podía hacerlo fácilmente. Bien, concedí, haciéndome a un lado para dejarlos entrar, pero yo empaco mis objetos personales. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de actividad. El equipo de Marco empacó eficientemente mis libros, artículos de cocina y muebles mientras yo empacaba ropa, artículos de tocador y las pocas cosas que me importaban personalmente. El joyero de mi madre, la fotografía nuestra de mi 7º cumpleaños,
la última antes de que muriera. Mis diarios llenos de años de pensamientos que nunca había compartido con nadie. Para las 11, todo estaba cargado en 2 camionetas sub negras, y yo estaba siendo llevada por la ciudad hacia una dirección en el campo que solo había visto en revistas. La finca Rosas se extendía por 200 hectáreas al norte de la ciudad, rodeada de muros y seguridad que la hacían más una fortaleza que un hogar. La casa principal apareció a la vista mientras atravesábamos las puertas, y me quedé sin aliento. Era hermosa de una manera severa, toda de piedra y vidrio y arquitectura moderna que hablaba de riqueza sin ostentación. A diferencia de las mansiones ornamentadas preferidas por familias como los Benítez, esta era elegante, poderosa, intransigente, como el hombre que la poseía. Dante me esperaba en la entrada principal, vestido de forma casual con pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas que dejaban ver sus antebrazos bronceados. Parecía diferente a la noche anterior, menos severo, aunque no menos intimidante. «Renata», dijo Marco al abrir mi puerta, «bienvenida a casa». Hogar. La palabra se sintió extraña en sus labios, pero la forma en que me miró, con la misma intensidad del baile, hizo que algo cálido se desplegara en mi pecho. «Esto está sucediendo muy rápido», dije, aceptando su mano extendida e intentando ignorar la electricidad que parecía saltar entre nuestras palmas. «Es necesario». Me condujo por los escalones y a un enorme vestíbulo que lograba ser a la vez grandioso y acogedor. «Después de anoche, no estás segura en un lugar desprotegido. Ya hay 3 familias tratando de decidir si eres un activo que adquirir o una responsabilidad que eliminar». La forma casual en que mencionó mi posible eliminación hizo que se me helara la sangre. Podrías haberme advertido antes de besarme frente a todos. ¿Me habrías dejado si lo hubiera hecho? Su sonrisa era cómplice. Tenía razón. Si hubiera expuesto las consecuencias completas de antemano, probablemente habría huido. Pero él había actuado con decisión, forzando mi mano y la suya, creando una situación en la que el único camino a seguir era juntos. «Déjame mostrarte la casa», dijo, su mano posándose en la parte baja de mi espalda en un gesto que se estaba volviendo familiar. Posesivo, pero no controlador, reclamador, pero no restrictivo. El recorrido reveló un espacio mucho más habitado de lo que esperaba. Sí, la riqueza era evidente en cada detalle personalizado, en cada pieza de arte original, pero también había libros abiertos sobre las mesas, una cocina que claramente se usaba regularmente, habitaciones que parecían diseñadas para la comodidad más que para la exhibición. «Este será tu espacio», dijo Dante, abriendo una puerta para revelar una impresionante suite con ventanales de suelo a techo con vistas a los jardines. «Tu oficina está por aquí, el dormitorio aquí, el baño allí. Ya te han subido tus cosas». Entré, abrumada por el tamaño. Todo mi apartamento de la Ciudad de México podría haber cabido solo en la parte del dormitorio. «¿Dónde está tu habitación?» «Al otro lado del pasillo». Su voz era neutral, cuidadosamente. «Supuse que querrías tu propio espacio, al menos inicialmente. Cuando estés lista para compartir habitación, solo tienes que decirlo». La implicación me inundó de calor. Estábamos comprometidos, nos casaríamos pronto, y eventualmente compartiríamos algo más que una casa. Pero él me estaba dando tiempo para adaptarme, para asimilar lo drásticamente que había cambiado mi vida. «Gracias», dije suavemente. Se acercó, su mano subió para meterme un mechón de cabello detrás de la oreja. «Sé que no es así como la mayoría de la gente se compromete. Sé que no te cortejé adecuadamente. No te di tiempo para decidir si realmente me querías, pero quise decir lo que dije anoche, Renata. Ahora eres mía, y yo protejo lo que es mío». «¿Por qué yo?». La pregunta me había estado quemando desde anoche. Podrías tener a cualquier mujer que quisieras. ¿Por qué elegir a la hija bastarda de tu rival? Algo parpadeó en sus ojos oscuros. «Ven conmigo, hay algo que quiero mostrarte». Me llevó de vuelta abajo y a través de una serie de pasillos a una habitación que no había visto en el recorrido. Cuando abrió la puerta, jadeé.
Era una oficina, pero las paredes estaban cubiertas de fotografías. No obras de arte, sino fotografías reales mías en la boda de los castellanos. De pie en esa terraza, en una cafetería cerca de mi apartamento, leyendo un libro, yendo al albergue de mujeres donde era voluntaria, asistiendo a una docena de eventos diferentes con mi padre durante los últimos 6 meses. Esto es, no pude encontrar las palabras. Obsesivo, completó. Probablemente, pero te dije que te he estado observando. Lo que no te dije fue el por qué. Se colocó junto a una fotografía en particular, tomada en algún evento al aire libre que apenas recordaba. En ella, yo sonreía a algo fuera de cámara y mi rostro estaba iluminado con una alegría genuina, tan rara en estas situaciones que me transformaba por completo. La vi en la boda de los castellanos, comenzó Dante, su voz más suave de lo que la había escuchado nunca. Era todo lo que me habían dicho que sería la bastarda de Vicente Benítez. Hermosa, aislada, existiendo al margen de un mundo que no la aceptaría por completo. Esperaba sentir desprecio o lástima. En cambio, sentí reconocimiento. Se volvió para mirarme de frente. Mi madre era hija de un tendero. Conoció a mi padre cuando trabajaba como traductora en una de sus reuniones de negocios. Él se enamoró de ella, se casó con ella a pesar de que todas las demás familias decían que estaba por debajo de él. Nunca fue aceptada por las esposas de los otros jefes. La trataban como una curiosidad en el mejor de los casos, una vergüenza en el peor. Eso la destruyó lentamente. Ese aislamiento, ese constante rechazo. Se me cortó la respiración. ¿Qué le pasó? Murió cuando yo tenía 12 años, dijo secamente. Oficialmente fue un ataque al corazón. Extraoficialmente fue soledad, depresión, él se aclaró la garganta. El efecto acumulativo de años siendo tratada como menos que humana por personas que pensaban que sus linajes los hacían superiores. Lo siento, susurré. Vi a mi padre hundirse en su trabajo después de que ella murió. La había amado desesperadamente, pero nunca la protegió de ellos, nunca los hizo aceptarla, nunca usó su poder para protegerla de su crueldad. Dejó que la mujer que amaba fuera destruida porque le importaba demasiado mantener relaciones con familias que la veían por debajo de ellos. Dante se acercó, su mano ahuecando mi rostro con una suavidad sorprendente. Cuando te vi en esa terraza, vi a mi madre sola en un evento rodeada de gente, manteniendo la dignidad a pesar del veneno que se te dirigía. Y juré que nunca sería como mi padre. Nunca me quedaría de brazos cruzados viendo a alguien que hizo una pausa y luego continuó. Alguien importante para mí ser destruido por estos buitres. Ni siquiera me conoces, protesté, aunque mi voz era débil. Conozco lo suficiente. Su pulgar acarició mi pómulo. Sé que eres lo suficientemente fuerte como para soportar años de humillación sin amargarte. Sé que eres lo suficientemente amable como para ser voluntaria en un albergue ayudando a mujeres a escapar del abuso, aunque nadie te haya protegido de él. Sé que eres lo suficientemente brillante como para haberte graduado con honores, a pesar de no tener un sistema de apoyo familiar. Se aclaró la garganta. Y sé que cuando te besé anoche, me devolviste el beso como si lo hubieras estado esperando tanto como yo. Tenía razón en esa última parte. El beso había despertado algo en mí que creía muerto hace mucho tiempo. Un hambre de conexión, de ser deseada, no a pesar de lo que era, sino por ello. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora nos preparamos para la guerra, dijo simplemente, porque al hacerte mía, Ustam, hemos alterado el delicado equilibrio de poder en esta ciudad. Las familias que te veían como disponible para sus hijos o como un peón útil en las negociaciones con tu padre, van a resistir. Algunos intentarán romper nuestro compromiso. Otros intentarán eliminarte como una amenaza. Todos ellos estarán observando, esperando que mostremos debilidad. ¿Cómo los combatimos? Su sonrisa era aguda y peligrosa, convirtiéndonos exactamente en lo que temen, haciéndote no solo mi prometida, sino mi compañera, dándote las herramientas y el poder para que te erijas en mi igual, para que impongas respeto no a través de linajes familiares, sino a través de tu propia fuerza.
Se dirigió a un escritorio y sacó una carpeta, entregándomela. Dentro hay información sobre cada familia importante de la ciudad, sus negocios, tanto legítimos como ilegítimos, sus alianzas, sus debilidades, sus secretos. A partir de mañana, aprenderás todo sobre el mundo en el que estás entrando, y luego me ayudarás a reformarlo. Abrí la carpeta, revisando páginas densas de información que me llevarían días procesar por completo. ¿Por qué me das esto? ¿Por qué no solo me mantienes como una esposa trofeo, como todos esperan? Porque no quiero un trofeo, dijo Dante, su voz intensa. Quiero una reina, alguien que pueda estar a mi lado, que entienda el juego que estamos jugando y cómo ganarlo. Alguien que pueda protegerse a sí misma cuando yo no esté y pueda proteger a otros cuando yo esté. Sus palabras despertaron algo en mí que había estado dormido durante años. No solo el deseo de sobrevivir en este mundo, sino el deseo de dominarlo, de transformar todo el dolor y la humillación que había soportado en poder. ¿Cuándo empezamos?, pregunté. Su sonrisa fue de aprobación. Ahora mismo. Pasamos el resto del día en su oficina, Dante explicándome pacientemente la compleja red de relaciones que gobernaban el crimen organizado en la ciudad. Me explicó cómo las familias estaban conectadas a través de matrimonios, acuerdos comerciales y territorios cuidadosamente equilibrados. Me mostró dónde estaban las debilidades, qué alianzas eran genuinas y cuáles eran matrimonios de conveniencia esperando fracturarse. Tu padre está sobrecargado, dijo, señalando un gráfico que trazaba las diversas operaciones de Vicente. Ha estado expandiéndose agresivamente durante los últimos 2 años, tratando de igualar a los castellanos y los rosas en alcance. Pero está disperso. 3 de sus negocios apenas son rentables. 2 están perdiendo dinero activamente y ha pedido prestado mucho para financiarlo todo. Y tú sabes esto porque tengo parte de su deuda, dijo Dante con una leve sonrisa. No lo suficiente para controlarlo, pero sí para tener influencia. Por eso aceptó nuestro matrimonio tan rápidamente. Necesita mi apoyo para evitar una crisis de liquidez. La revelación fue sorprendente. Entonces, ¿me vendió para resolver sus problemas financieros? Hizo una alianza estratégica que beneficia a ambas familias, corrigió Dante. Aunque sí, sus motivaciones eran principalmente financieras. Las mías, sin embargo, no lo eran. Estudié los gráficos, viendo el imperio de mi padre con nuevos ojos. La familia de la Cruz lo ha estado cortejando durante meses. Quieren fusionar operaciones. Sí, Marco de la Cruz en particular ha estado presionando para ello. Y parte de ese empuje implicaba posicionarse como un posible esposo para ti, creando una conexión familiar que facilitaría la fusión. Se me revolvió el estómago. Por eso me ha estado cortejando. Por eso Vicente nunca lo detuvo, dijo Dante con dureza. Mantenía la opción abierta en caso de que mis negociaciones fracasaran. Eras una moneda de cambio, Renata. Una que estaba dispuesto a vender al mejor postor. La ira me quemó, ardiente y purificadora. ¿Qué puedo hacer al respecto? Puedes volverte valiosa por derecho propio, dijo Dante. No como la hija de Vicente Benítez o la esposa de Dante Rosas, sino como tú misma. Hablas 6 idiomas con fluidez, ¿correcto? Asentí, sorprendida de que lo supiera. 3 de esos idiomas son críticos para las negociaciones internacionales. A partir de la próxima semana, me acompañarás a las reuniones, sirviendo como traductora y observadora. Aprenderás cómo se hacen los tratos, cómo se negocia el poder, cómo leer las intenciones de la gente debajo de sus palabras. La perspectiva era a la vez aterradora y estimulante. ¿No se opondrán las otras familias? Las mujeres no suelen participar en reuniones de negocios. Entonces cambiaremos la tradición. Su voz era firme. Además, te subestimarán porque eres mujer, porque eres la bastarda de Vicente, porque eres joven. Eso es una ventaja, que piensen que eres decorativa mientras aprendes a desmantelarlos. Se aclaró la garganta. Trabajamos hasta bien entrada la medianoche. Dante me explicaba pacientemente las intrincadas dinámicas de poder mientras yo absorbía información como una esponja sedienta.
Cuando mis ojos comenzaron a cerrarse por el cansancio, pidió que trajeran la cena a la oficina y comimos mientras continuábamos discutiendo estrategias. Deberías descansar, dijo finalmente, notando que reprimía un bostezo. Mañana tenemos reuniones con 3 familias que quieren expresar sus preocupaciones sobre nuestro compromiso. Será un día largo. Me puse de pie, mi cuerpo rígido por horas de estar sentada, y descubrí que Dante también se había levantado, moviéndose alrededor del escritorio para acercarse a mí. Gracias, dije suavemente. Por esto, por darme herramientas en lugar de solo protección. Se aclaró la garganta. Te mereces ambas. Su mano subió para acariciar mi rostro y me encontré inclinándome hacia el toque. Duerme bien, Renata, y sueña con el imperio que construiremos juntos. Me besó entonces, suave y prometedor, un marcado contraste con el beso posesivo del baile. Esto era diferente, íntimo, como un secreto compartido entre nosotros en la tranquila oscuridad de su oficina. Cuando se apartó, sentí agudamente la pérdida de su calor. Buenas noches, Dante, susurré. Buenas noches, mi reina. La primera reunión fue con la familia Castellanos a las 10 de la mañana siguiente. Antonio Castellanos llegó con su esposa, Teresa, y su hijo mayor, Roberto. Los 3 tenían expresiones que iban de la curiosidad a la hostilidad abierta. Me senté junto a Dante en su oficina, colocada no detrás de él como una secretaria, sino a su derecha como una socia. El mensaje era claro, y por la tensión en la mandíbula de Antonio, fue recibido. Rosas, comenzó Antonio prescindiendo de formalidades. Este compromiso ha creado complicaciones. ¿Las ha creado? El tono de Dante era suave, pero podía sentir la tensión en su cuerpo. No sabía que mi vida personal requería su aprobación. Cuando tu vida personal involucra a la hija de Vicente Benítez y potencialmente altera el equilibrio de poder en esta ciudad, se convierte en asunto de todos. Los ojos de Antonio se posaron en mí con desdén. Sin ofender, señorita Benítez. Ninguna ofensa, dije con frialdad, aunque debo mencionar que es futura señora Rosas ahora. La expresión de Teresa Castellanos se agrió. ¡Qué progresista, Dante! Seguramente puedes ver cómo esto se ve. La hija bastarda de repente elevada a tu esposa. Huele a desesperación o estrategia, y ninguna te deja en buen lugar. Entonces es una fortuna que no me importe mucho cómo se vea, respondió Dante. Renata y yo estamos comprometidos. La boda tendrá lugar en 6 semanas. Son bienvenidos a asistir o no, pero el resultado sigue siendo el mismo. Roberto se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en mí con una intensidad que me erizó la piel. 6 semanas es muy rápido. Uno podría preguntarse si hay una razón para la prisa. La implicación era clara y repugnante. Antes de que Dante pudiera responder, lo hice yo. Uno podría preguntarse, dije, mirando a Roberto fijamente, ¿por qué le interesa tanto mi estado reproductivo? ¿Es curiosidad o está molesto porque Dante me reclamó antes de que pudiera proponerme algo en el próximo evento benéfico? La habitación quedó en silencio. El rostro de Roberto se puso rojo y las cejas de Antonio se alzaron con sorpresa. Teresa parecía haber tragado algo amargo. Renata habla 6 idiomas con fluidez, dijo Dante en el silencio, su mano encontrando la mía debajo de la mesa y apretándola en señal de aprobación, incluyendo italiano, portugués y mandarín. Me acompañará a las negociaciones internacionales a partir de ahora, sirviendo como traductora y asesora. ¿Asesora? El tono de Antonio era incrédulo. Apenas lleva unos días en este mundo como algo más que la vergüenza de Vicente. Lo que significa que lo ve con ojos frescos, replicó Dante, sin nubes por décadas de tradición y pensamiento obsoleto. Ella ya ha identificado 3 debilidades en nuestro enfoque actual de los mercados europeos que todos hemos estado demasiado ciegos para ver. Era cierto. Anoche, mientras estudiaba sus negocios, había notado patrones que no tenían sentido. Ineficiencias que sugerían que alguien era incompetente o saboteaba deliberadamente las operaciones. Se las había señalado a Dante, quien me había mirado con una mezcla de sorpresa y admiración. «Esto es ridículo», dijo Teresa.
Una mujer, especialmente con su pasado, no tiene cabida en nuestras discusiones de negocios. Entonces quizás, dije en voz baja, deberías reconsiderar en qué negocios estás involucrada. Porque el mundo está cambiando, señora Castellanos, y las familias que se aferran a viejos prejuicios se volverán obsoletas. Los dedos de Dante se apretaron en los míos, y no supe si era una advertencia o un estímulo. Probablemente ambas cosas. Antonio se levantó, dando por finalizada la reunión. Estás cometiendo un error, Rosas. Esta chica será tu perdición. Al contrario, Dante también se levantó, tirando de mí con él. Ella será mi mayor activo, pero agradezco su preocupación. Después de que los castellanos se fueron, Dante me abrazó, su risa vibrando en su pecho. Criatura magnífica, ¿viste la cara de Antonio cuando mencionaste los mercados europeos? Estaba aterrada, admití, mi corazón todavía acelerado. Fuiste perfecta. Me dio un beso en la frente. Y tenías razón sobre Roberto. Había planeado proponerte algo en el próximo evento. Tengo 3 fuentes que lo confirman. La idea me revolvió el estómago. ¿Cuántos hombres me rodeaban así? Más de los que me gustaría contar. Su expresión se oscureció. Pero todos se están retirando ahora. Se corre la voz de que tocarte significa pasar por mí y nadie quiere esa guerra. La siguiente reunión fue peor. Marco de la Cruz llegó solo. Su expresión apenas disimulaba su rabia. Robaste lo que era mío, dijo sin preámbulos, ni siquiera sentándose. Nunca fui tuya, respondí antes de que Dante pudiera hablar. Nunca fui propiedad de nadie para ser robada. Tu padre y yo teníamos un entendimiento. Continuó Marco como si no hubiera hablado. Debías casarte conmigo, creando una alianza entre nuestras familias. Los contratos estaban casi finalizados. Se me heló la sangre. ¿Qué contratos? ¿No lo sabías? La sonrisa de Marco era cruel. Vicente aceptó el matrimonio hace 3 meses, pendiente solo de que yo finalizara los acuerdos comerciales. Ibas a convertirte en mi esposa. Miré a Dante, cuya expresión se había vuelto peligrosamente inmóvil. ¿Es esto cierto? Es cierto que Vicente y de la Cruz lo discutieron, dijo Dante con cautela, pero no se firmó ningún contrato, y, lo que es más importante, nunca te consultaron. Es su hija, escupió Marco. Tiene derecho a arreglar su matrimonio. En realidad, no, dije. Mi voz temblaba de furia. Tengo 23 años, soy legalmente adulta, y nunca he acordado casarme contigo. Cualquier acuerdo que pensaras tener con mi padre es nulo. La cara de Marco se contorsionó de rabia. Tú, pequeña, ¿crees que Rosas te quiere de verdad? Te está usando para llegar a las conexiones europeas de tu padre. Una vez que tenga lo que necesita, te desechará como a cualquier otro bastardo que se acomodó demasiado. Dante se movió tan rápido que apenas lo vi. En un momento estaba sentado a mi lado. Al siguiente, tenía a Marco inmovilizado contra la pared, su antebrazo presionado contra la garganta del otro hombre. Te disculparás con mi prometida, dijo Dante, su voz mortalmente tranquila, o me aseguraré de que pases el resto de tu muy corta vida arrepintiéndote de esas palabras. Dante, dije, de pie pero sin acercarme. Algo en mí entendió que este era un momento en el que él necesitaba defenderme. Necesitaba hacer esta declaración. Suéltalo, hasta que se disculpe. El rostro de Marcos se estaba poniendo rojo por la presión en su garganta, pero sus ojos ardían de odio. Lo siento, se atragantó. Mis disculpas, señorita Benítez. Dante lo soltó y Marco tropezó, jadeando por aire. Fuera de aquí, ordenó Dante. Y dile a tu padre que cualquier comunicación futura respecto a Renata debe pasar por mí. Ella es mía para proteger ahora, y cualquiera que la amenace, me amenaza a mí. Después de que Marco se fue, me encontré temblando. La adrenalina me estaba alcanzando. Dante estuvo allí inmediatamente, sus brazos alrededor de mí, su calor calmándome. Está mintiendo, murmuró contra mi cabello. No te estoy usando. No necesito las conexiones de tu padre lo suficiente como para casarme con alguien que no quiero. Lo sé, dije.
sorprendiéndome con la verdad de ello. En el poco tiempo que conocía a Dante, había sido despiadado, posesivo, abrumador, pero nunca deshonesto. Me dijo exactamente lo que quería y por qué, sin lindas mentiras ni manipulación. Tu padre, sin embargo, continuó Dante, su voz endureciéndose, tiene que dar explicaciones. Estaba negociando tu matrimonio sin tu conocimiento o consentimiento. La traición me hirió profundamente, aunque no debería haberme sorprendido. Vicente nunca me había tratado como una hija con agencia, siempre como un recurso para ser desplegado estratégicamente. Necesito confrontarlo, dije. Lo confrontaremos juntos. La mano de Dante tomó mi rostro, inclinándolo para que tuviera que mirarlo a los ojos. Ya no estás sola, Renata. Cualquier batalla que luchas, la lucho contigo. Fuimos en coche a la oficina de mi padre en la ciudad. La mano de Dante nunca se apartó de la mía. Marco conducía mientras otros dos agentes de seguridad seguían en un segundo vehículo. La demostración de fuerza no se me escapó. Esto no era solo una visita familiar. Era una declaración. Vicente estaba en una reunión cuando llegamos, pero su secretaria echó un vistazo a la cara de Dante e inmediatamente interrumpió. ¿Qué demonios estabas pensando? Exigí en el momento en que entramos a su oficina, sin darle oportunidad a mi padre de hablar primero. Arreglar mi matrimonio con Marco de la Cruz sin siquiera decírmelo. La expresión de Vicente pasó por sorpresa, cálculo y finalmente resignación. Se aclaró la garganta. Era una buena estrategia. La familia de la Cruz tiene recursos que necesitamos. No soy un recurso. Mi voz se elevó a pesar de mis intentos de controlarla. Soy tu hija. Eres una Benítez, corrigió Vicente con frialdad. Eso significa que sirves a los intereses de la familia. Ahora es una Rosas, interrumpió Dante, su voz como el hielo. O lo seremos en 6 semanas, y los Rosas protegen a los suyos, Vicente, algo que tú claramente nunca aprendiste. No me des lecciones sobre la familia, espetó Vicente. La conoces desde hace menos de una semana. Y en esa semana le he dado más consideración y respeto de lo que usted le ha dado en 23 años, replicó Dante. Ella no es una moneda de cambio. No es un premio de consolación para el ego magullado de Marco de la Cruz. Es brillante, capaz y digna de ser valorada por quien es, no por lo que puede ofrecer a través del matrimonio. Algo parpadeó en los ojos de Vicente. No del todo vergüenza, pero cerca. El acuerdo con De la Cruz ya es nulo de todos modos. Tu anuncio de compromiso mató ese trato. Bien, dije secamente. Y para que conste, he terminado de ser exhibida en tus eventos. Si me quieres allí, pides cortésmente y respetas mi decisión si me niego. Ya no soy tu accesorio. Sigues siendo mi hija, dijo Vicente. Y por primera vez hubo algo casi como dolor en su voz. Entonces actúa como mi hija, lo desafié. No tu bastarda, no tu vergüenza, no tu activo estratégico, tu hija. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con años de dolor y resentimiento no expresados. Finalmente Vicente asintió lentamente. Tienes razón, dijo en voz baja. Te he tratado mal, te he usado sin considerar lo que podrías querer. Me decía a mí mismo que eran negocios, que los sentimientos personales no tenían cabida en nuestro mundo. Pero verte con Rosas, verte defenderte, me recordó a tu madre. Ella tenía ese mismo fuego. La mención de mi madre me apretó la garganta. Ella habría odiado cómo me trataste. Sí, asintió Vicente. Lo habría hecho, y lo siento, Renata. De verdad lo siento. No fue perdón, todavía no, pero fue un comienzo. La boda es en 6 semanas, dije. Estás invitado como mi padre, no como Vicente Benítez, el jefe del crimen, sino como mi padre. Si puedes manejar esa distinción, allí estaré, prometió. Mientras salíamos de su oficina, el brazo de Dante se envolvió protectoramente alrededor de mi cintura. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Por primera vez en mi vida, no estaba atrapada entre dos mundos, tratando desesperadamente de pertenecer a uno mientras era rechazada por ambos.
Estaba creando mi propio mundo con mis propias reglas junto a un hombre que me veía como una igual en lugar de un activo. Eso fue valiente, murmuró Dante cuando llegamos al coche. Eso fue aterrador, corregí, pero necesario. Mi reina, dijo, y esta vez las palabras se sintieron ganadas en lugar de dadas. Las siguientes 4 semanas transcurrieron en un torbellino de preparación, educación y transformación. Se aclaró la garganta. Dante cumplió su palabra de hacerme su socia, llevándome a reuniones donde traducía negociaciones con contactos europeos y observaba cómo se ejercía el poder en salas donde se tomaban decisiones de millones con apretones de manos y sutiles amenazas. Aprendí rápidamente a leer el lenguaje corporal a través de barreras culturales, a identificar cuando alguien mentía en un idioma que apenas hablaba, a situarme en una habitación para parecer inofensiva mientras en realidad controlaba el flujo de la conversación. Las demás familias observaron con grados variables de escepticismo y preocupación cómo me hice más visible junto a Dante. Algunos me tacharon de capricho pasajero. Otros reconocieron la amenaza que representaba, una grieta en el orden tradicional donde las mujeres eran ornamentales en lugar de funcionales. Fueron las mujeres las que más me sorprendieron. Había esperado hostilidad continua de las esposas y las hijas que pasaban años despreciándome. En cambio, algunas comenzaron a acercarse a mí en silencio, con cautela, haciendo preguntas sobre cómo había convencido a Dante de tratarme como una igual. No lo convencí, le dije a Gabriela Rosas, la esposa del primo de Dante, durante un raro momento a solas en una cena familiar. Él eligió verme de esa manera. Entonces tienes más suerte que la mayoría de nosotros, dijo suavemente. Mi esposo me ama, pero nunca soñaría con incluirme en las discusiones de negocios. Dice que es demasiado peligroso, que me protege manteniéndome ignorante. Escuché la frustración debajo de sus palabras, la inteligencia desperdiciada porque la tradición decía que las mujeres debían ser protegidas en lugar de empoderadas. ¿Y si cambiáramos eso? Pregunté, formándose una idea. Durante las siguientes semanas, comencé discretamente a construir algo sin precedentes. Una red de esposas e hijas, compartiendo información que recopilaban de los momentos desprevenidos de sus maridos, enseñándoles a traducir sus observaciones en inteligencia útil. Dante, por supuesto, lo notó todo. ¿Estás reclutando? Dijo una noche mientras revisábamos documentos en su oficina, nuestra rutina nocturna, que se había convertido en mi parte favorita de cada día. Estoy empoderando, corregí. Estas mujeres lo oyen todo, lo ven todo, pero se las descarta como decorativas. Imagina lo que podríamos lograr si realmente las escucháramos. Su sonrisa fue lenta y apreciativa. Vas a remodelar todo este mundo, ¿verdad? Vamos a remodelarlo, corregí, juntos. Me sentó en su regazo, sus brazos me rodearon mientras sus labios encontraban los míos. Estos momentos de intimidad se habían vuelto más frecuentes a medida que se acercaba la boda, aunque Dante todavía mantenía dormitorios separados. Aún me daba espacio para adaptarme a la enormidad de lo que estábamos construyendo, pero la contención se estaba desvaneciendo para ambos. Lo sentía en la forma en que sus manos se demoraban en mi cintura, en la forma en que sus besos se hacían más profundos y exigentes, en la forma en que me miraba cuando creía que no lo observaba. 3 semanas más, murmuró contra mi cuello, sus dientes rozando mi piel sensible. 3 semanas más hasta que seas legalmente mía. Ya soy tuya, respiré, sorprendiéndome por la verdad de ello. Sus brazos me rodearon con más fuerza. Dilo de nuevo. Soy tuya, Dante. Me giré en su regazo para poder ver su rostro, ver el hambre y la posesión y algo más profundo en sus ojos oscuros. Probablemente fui tuya desde esa primera noche en el baile, aunque no quisiera admitirlo. Renata, gimió, su control visiblemente desmoronándose. Si sigues hablando así no podré esperar 3 semanas más. Entonces no lo hagas, lo desafié, mi propio deseo anulando mi nerviosismo. No necesito la boda para hacer esto real. Ya es real. Algo feroz y triunfante brilló en su rostro. No. ¿Estás segura?
En respuesta, lo besé, derramando cada gramo de deseo, confianza y un sentimiento que aún no podía nombrar. Él respondió de inmediato, se puso de pie conmigo en sus brazos y me llevó al pasillo hacia su dormitorio. Se aclaró la garganta, la que nunca había pisado. Lo que siguió fue una posesión, un descubrimiento y una consumación de una sola vez. Dante adoró mi cuerpo con una reverencia que me hizo sentir querida, incluso mientras su posesión me hacía sentir poseída. Y cuando finalmente me hizo suya por completo, el acto físico selló lo que ya era verdad emocionalmente. Comprendí por qué había insistido en que yo era suya desde el principio, porque tenía razón. Yo era suya y él era mío. Después, tumbada entre sus sábanas con sus brazos rodeándome, me sentí segura de una manera que nunca antes había experimentado. No solo físicamente segura, aunque la protección de Dante era absoluta, sino emocionalmente segura. Segura para ser yo misma, para ser vulnerable, para ser poderosa. Te amo, susurré en la oscuridad, las palabras escapando antes de que pudiera dudar de ellas. Se quedó muy quieto, luego se giró para mirarme, sus ojos oscuros intensos incluso en la tenue luz. Se aclaró la garganta. ¿Qué dijiste? Te amo, repetí, más segura esta vez. Sé que es rápido y probablemente una locura, pero lo hago. Te amo, Dante Rosas. Su beso fue tierno, feroz y absolutamente devastador. Te amé desde que te vi en esa terraza, confesó contra mis labios. Verte sola con tanta dignidad, negándote a dejar que te rompieran. Me enamoré de tu fuerza, Renata, y cada día desde entonces solo me ha hecho amarte más. Volvimos a hacer el amor, más lento esta vez, y entendí la diferencia entre reclamar y amar, entre posesión y asociación. Dante era ambas cosas, siempre sería ambas cosas, pero la base era el amor. A la mañana siguiente, desperté en su cama por primera vez para encontrarlo, observándome con una expresión que me hizo temblar el corazón. Trae tus cosas para acá, dijo. No quiero pasar otra noche sin ti. Acepté sin dudarlo. Se aclaró la garganta, pero nuestra felicidad duró poco. Esa tarde, mientras Dante estaba en reuniones y yo trabajaba en lo que se había convertido en nuestra oficina compartida, Marco apareció en la puerta, su expresión grave. Señora Rosas, dijo, usando mi futuro título, tenemos una situación. Se me heló la sangre. ¿Qué clase de situación? Vicente Benítez fue atacado hace una hora fuera de su oficina. Está vivo, pero gravemente herido. Pregunta por usted. Estaba en el coche a los pocos minutos. Dante, quien había sido sacado de su reunión para acompañarme. Mi padre estaba en el hospital cuando llegamos, con el rostro magullado y vendado, pero consciente. Renata, dijo cuando entré, su voz ronca. Necesito contarte algo sobre tu madre. ¿Qué sobre ella? Pregunté, tomando su mano. No murió en un accidente, dijo, y mi mundo se tambaleó. Fue asesinada por el padre de Marco de la Cruz como represalia por haberme negado a un trato comercial. Lo he mantenido en secreto durante 16 años, pero Marco lo sabe y amenaza con exponerlo todo si no dejas a Rosas y te casas con él. La ira pura e incandescente me invadió. Él mató a mi madre. Su padre lo hizo, aclaró Vicente, pero Marco lo sabe desde hace años y no dijo nada. Ahora lo está usando como palanca. Miré a Dante, cuya expresión se había vuelto mortalmente fría. No se saldrá con la suya, prometió Dante. Ninguno de ellos. ¿Qué vas a hacer? Pregunté. Su sonrisa era aterradora. Te daré justicia, mi amor, y luego me aseguraré de que nadie vuelva a amenazarte. La revelación sobre la muerte de mi madre lo cambió todo. El dolor que había llevado durante 16 años, creyendo que había muerto en un accidente sin sentido, se transformó en ira concentrada. La familia de Marco de la Cruz la había asesinado, y él lo sabía, lo había callado, y ahora intentaba usar ese conocimiento para forzarme a un matrimonio. Era monstruoso y requería una respuesta monstruosa. Necesitamos pruebas, le dije a Dante esa noche.
Mi mente repasaba las posibilidades con una claridad nacida de la furia. Pruebas de que su padre ordenó el golpe. Pruebas de que Marco lo sabía y lo ocultó. Sin pruebas, es solo la palabra de mi padre contra la suya. Tengo gente trabajando en ello, me aseguró Dante. Pero Renata, esto se va a poner feo. La familia de la Cruz no caerá sin luchar. Bien, dije con frialdad. No quiero tranquilidad. Quiero que los destruyamos. Durante la siguiente semana, los investigadores de Dante descubrieron un rastro de pruebas que pintaban un cuadro condenatorio. El padre de Marco había ordenado la muerte de mi madre como castigo por la negativa de Vicente a ceder territorio en una disputa territorial. El golpe se había hecho pasar por un accidente. Un coche que se saltó un semáforo en rojo y la atropelló mientras cruzaba la calle. El conductor había desaparecido inmediatamente después, sobornado y reubicado, y Marco lo sabía desde hacía al menos 5 años, habiendo descubierto documentos en los archivos de su padre después de la muerte del viejo. Se había mantenido en silencio, viendo la información como un posible recurso. Cuando yo había rechazado sus insinuaciones, cuando Dante me había reclamado, Marco había decidido usar su as en la manga. Pero había subestimado dos cosas, los recursos de Dante y mi capacidad para la venganza estratégica. Quiero confrontarlo, le dije a Dante, cara a cara, con pruebas en la mano. Es peligroso, me advirtió. No me importa. Mi voz era firme. Amenazó con usar el asesinato de mi madre como moneda de cambio. Él necesita ver que ya no soy la hija bastarda asustada. Soy tu esposa, tu compañera, y soy más peligrosa de lo que él jamás imaginó. La expresión de Dante se llenó de un orgullo feroz. Entonces lo haremos juntos. Organizamos una reunión en territorio neutral, un restaurante propiedad de los castellanos, quienes accedieron a ser anfitriones a cambio de una notificación anticipada de las pruebas que habíamos descubierto. Antonio Castellanos no tenía amor por los de la Cruz y vio una oportunidad en su posible caída. Se aclaró la garganta. Marco llegó con el antiguo abogado de su padre, claramente esperando algún tipo de negociación. Su expresión al verme sentada junto a Dante, con los archivos extendidos ante nosotros, fue casi cómica. ¿Qué es esto?, exigió. Esto, dije con calma, es el fin del poder de su familia en esta ciudad. Tenemos pruebas de que su padre ordenó el asesinato de mi madre hace 16 años. Tenemos documentación de los pagos, declaraciones de testigos de personas involucradas en ocultarlo. Y lo más condenatorio, tenemos correos electrónicos suyos discutiendo esta información con su abogado, debatiendo cómo usarla mejor como palanca. La cara de Marcos se puso blanca. No pueden probar nada de eso. Podemos probarlo todo, dijo Dante con frialdad, y estamos preparados para entregarlo al fiscal del distrito a menos que acepte nuestros términos. ¿Qué términos?, preguntó el abogado de Marco, claramente calculando el control de daños. La familia de la Cruz se desvincula por completo de todas las operaciones en esta ciudad, dije, habiendo ensayado este momento. Venden sus territorios a las familias que designemos a los precios que determinemos. Se disculpan públicamente por el asesinato de mi madre y su intento de manipulación. Y Marco específicamente acepta no volver a contactarme a mí ni a ningún miembro de mi familia. Eso es todo lo que tenemos, protestó Marco. Nos destruirás. Tú destruiste a mi madre, respondí, mi voz cortante. Esto es misericordia. La alternativa es que Dante se asegure de que corra la misma suerte que ella. La amenaza quedó en el aire, y vi a Marco finalmente comprender la posición en la que se encontraba. Dante Rosas no estaba limitado por las mismas reglas de cortesía que lo habían protegido antes. Y yo ya no era la vulnerable hija bastarda. Era una mujer con poder, protección y una ardiente necesidad de justicia. Aceptaremos sus términos, dijo el abogado finalmente, reconociendo cuando su cliente estaba vencido. Bien, dijo Dante. Tiene 48 horas para iniciar el proceso de desinversión. No cumpla un solo plazo y la evidencia se hará pública. Cuando Marco se fue, derrotado y furioso,
Sentí que algo se asentaba dentro de mí. No era paz, nada podía devolverme a mi madre, pero sí un cierre. Justicia en la única forma que este mundo reconocería. ¿Cómo te sientes?, preguntó Dante una vez que estuvimos solos. Poderosa, admití. ¿Está mal? ¿Debería sentirme culpable por destruir a su familia? Ellos destruyeron la tuya primero, dijo simplemente. Y les diste una salida. La muerte habría sido justicia en nuestro mundo. Elegiste el exilio en su lugar. Eso es misericordia, no crueldad. La boda tuvo lugar 2 semanas después, un gran evento que reunió a todas las familias importantes de la ciudad. Recorrí el pasillo con un vestido que costó más que lo que mi madre había ganado en toda su vida, hacia un hombre que me había dado todo lo que a ella se le había negado. Protección, respeto, poder. Vicente me entregó, con lágrimas en los ojos mientras colocaba mi mano en la de Dante. «Cuídala», dijo en voz baja, como yo debía haberlo hecho desde el principio. «Siempre», prometió Dante. La ceremonia fue tradicional, los votos eternos, pero el significado era completamente nuestro. Se aclaró la garganta. Cuando Dante me besó como mi esposo por primera vez, sellando nuestra unión ante cientos de testigos, sentí que las últimas piezas de mi vieja vida se desmoronaban. Ya no era Renata Benítez, la hija bastarda, la vergüenza, la mujer atrapada entre mundos. Era Renata Rosas, reina junto a un rey, socia del hombre más poderoso de la ciudad, arquitecta de un nuevo orden, donde mujeres como yo podían ser valoradas por su inteligencia en lugar de solo por su belleza. La recepción fue suntuosa, pero mi momento favorito llegó avanzada la noche, cuando las esposas e hijas a las que había estado empoderando discretamente se acercaron a mí juntas, una muestra de solidaridad que no pasó desapercibida para sus maridos. «Nos has dado esperanza», dijo Gabriela en voz baja. «Nos has mostrado que podemos ser más que decorativas». «Gracias». «Dense las gracias a ustedes mismas», respondí. «Siempre tuvieron este poder. Yo solo las ayudé a verlo». Esa noche, en la suite nupcial del hotel donde habíamos celebrado antes de volar a Italia por la mañana, Dante me tomó en sus brazos. «¿Tienes algún arrepentimiento?», preguntó. Pensé seriamente en la pregunta. Mi vida había cambiado tan drásticamente en solo 2 meses. Había pasado de aislada y despreciada a poderosa y protegida. Había encontrado el amor con un hombre que me había reclamado posesivamente, pero me había tratado como su igual. Había obtenido justicia para mi madre y había remodelado el mundo que había intentado romperme. «Ninguno», dije honestamente. «Este es exactamente mi lugar». «Conmigo», dijo, no del todo una pregunta. «Contigo», confirmé, construyendo un imperio juntos, protegiéndonos mutuamente, amándonos mutuamente. Su beso fue completo y posesivo, un recordatorio de que a pesar de todo el poder que había ganado, yo seguía siendo suya. Pero lo hermoso era que él era igualmente mío. Mientras hacíamos el amor esa noche, nuestra primera como marido y mujer, comprendí por fin lo que significaba ser poseída y libre a la vez. Dante me poseía en los aspectos importantes, mi corazón, mi lealtad, mi cuerpo, pero también me había liberado para ser poderosa por derecho propio. 6 meses después, estaba en la oficina de Dante, ahora nuestra oficina, revisando informes de la red de mujeres que había construido. Habían descubierto 3 grandes debilidades en las operaciones de familias rivales. Información que nos había permitido expandir nuestra influencia sin que pareciera que hacíamos nada en absoluto. «Eres aterrador», dijo Dante con admiración, leyendo por encima de mi hombro, «de la mejor manera posible». «Aprendí del mejor», respondí, girándome para besarlo. «Deberíamos celebrar», murmuró contra mis labios. «Tengo noticias que creo que apreciarás». «¿Qué noticias?» «La familia de la Cruz se ha despojado completamente de la ciudad. Marcos se ha reubicado en Europa, donde pasará el resto de su vida siendo irrelevante. La justicia de tu madre está completa». Las lágrimas me picaron en los ojos, pero eran lágrimas de alivio más que de tristeza. «Gracias». «No me des las gracias», dijo Dante con seriedad.
Tú hiciste esto, Renata. Te defendiste, exigiste justicia y ejerciste el poder con precisión. Se aclaró la garganta. Todo lo que hice fue proporcionar recursos. Hiciste más que eso, argumenté. Me viste cuando era invisible. Me reclamaste cuando nadie más lo haría. Me diste las herramientas para volverme poderosa por derecho propio en lugar de solo protegerme. Porque te lo merecías, dijo simplemente. Y porque una reina necesita un trono, no solo una corona. Lo besé profundamente, apasionadamente, agradecida por este hombre que había trastocado mi vida por completo y me había dado todo lo que nunca supe que deseaba. Te amo, susurré. Te amo, mi reina, respondió, ahora y siempre. Mientras estábamos juntos en nuestra oficina, planeando la siguiente fase de nuestro imperio, me di cuenta de que la mujer asustada, que había sido humillada en un baile benéfico, hacía solo unos meses había muerto. En su lugar, había alguien más fuerte, más feroz, más capaz de lo que nunca había imaginado ser. Dante me había reclamado esa noche con una invitación a bailar, haciendo desaparecer a los hombres con su sola presencia. Pero lo que realmente había hecho fue mostrarme cómo reclamarme a mí misma. Y juntos habíamos construido algo sin precedentes. Un imperio donde el poder no venía de la sangre o la tradición, sino de la inteligencia, la estrategia y el coraje para desafiar cada regla que decía que mujeres como yo no pertenecían. Yo pertenecía. Junto a Dante como su socia e igual, gobernando juntos un mundo que estábamos remodelando una decisión audaz a la vez. Y cualquiera que pensara que la hija bastarda no era digna de una corona, podría ver cómo yo llevaba una de todos modos, ganada por la fuerza en lugar de dada por nacimiento. Este era mi final feliz, no un rescate, sino una sociedad, no sumisión, sino poder, no ser reclamada por un rey, sino convertirme en una reina por derecho propio.